13, versículo 1, vamos a arrancar por ahí. Dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Claramente, Pablo dice, lo que sigue es importantísimo. El primer versículo dice, no quiero que ignoréis lo que sigue a continuación. Vamos a hablar de esto, no quiero que ignoréis. Esto es importante. Y saben, esto es importante para todos nosotros hoy también. Espero que cuando nos vayamos hoy de acá, nos salgamos con esa convicción de que esto que hablamos hoy es sumamente importante. Es importante conocerlo bien. Versículos 4, 5 y 11. Si ustedes quieren seguir leyendo en sus Biblias y ir leyendo todo el contexto y todo, está bien, nosotros vamos a ir salteando algunos versículos. Pero así arrancó Pablo. Esto que sigue es importante. Hermanos, la idea es que hoy a la mañana podamos ver un poquito cómo es la iglesia de Dios. ¿Cómo es la iglesia de Dios? Si se parece realmente a lo que nosotros pensamos que es, si se parece realmente a lo que vivimos todos los días. ¿Cómo es la iglesia de Dios? ¿Cómo debería ser la iglesia de Dios? Dice Pablo de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y vamos a ir desglosando algunos conceptos claves a lo largo de todo este capítulo. Fíjense lo que nos dice Pablo. Es importante que hablemos de esto. Primer punto, hay diversidad. Volvemos un poquito al anterior. Segundo punto, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. Estos dones de los que vamos a hablar vienen del mismo lugar, tienen un mismo origen. Tercer punto, este Espíritu los reparte como quiere. Ahora sí, tenemos diversidad, un mismo origen y una intención. El Espíritu lo hace como Él quiere. Y es interesante, Dios tiene una intención con esto. Dios te dice, hay diversidad. Somos todos distintos. Ustedes son todos diferentes, pero porque yo los hice así. Yo los hice a cada uno de ustedes como son, porque me interesa que haya diversidad. Y yo tengo una intención respecto a esto. Versículo 12 dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. ¿Qué nuevos conceptos aparecen acá? ¿Somos, dice ahí arriba? Muchos. Somos muchos. Y Dios los ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Somos muchos y estamos en un cuerpo. Primer concepto entonces de esta segunda parte, somos muchos. Segundo, estamos en comunidad. Quieran o no, estamos en comunidad. Y saben, Pablo hace esto y hasta es medio gracioso y lo pone como medio irónicamente, ¿no? Si la mano dijere esto, ¿acaso no va a ser del cuerpo? La mano, si la mano no puede decir no soy del cuerpo, no se puede. Si vos querés ser parte de la iglesia, no podés decir yo no quiero vivir en comunidad. ¿Sí? Así como el ojo no puede decir no soy del cuerpo. No, si sos de la iglesia, si querés ser parte de la iglesia, vivimos en comunidad. Y entonces Dios nos dice ahora sí, son muchos, los puse para que vivan en comunidad, en un cuerpo, y los puse a ustedes en su lugar como yo quise. Nuevamente, una intención. Otra vez. Entonces, de acá podemos sacar entonces esta conclusión. Dios te dice, yo los hice a todos distintos. A todos los hice distintos y les di distintos dones. Además de eso, ustedes son muchos. Y yo los puse para que vivan en comunidad. Y todo esto lo hice porque yo tengo una intención. Lo hice como yo quise. Yo quise que sea de esta manera. Y con respecto a esto, vos estás en el lugar que estás, dentro de la iglesia, porque Dios lo quiso. Ahora,
¿No te gusta tu lugar? Pasa. Pasa a veces que no te gusta el lugar en el que estás dentro de la iglesia. No te gusta el rol que vos jugás, el papel que tenés dentro de la iglesia. Y quizá eso es porque no descubriste todavía cuál es la intención de Dios. Dios dice, yo te hice distinto a los demás y te puse en comunidad dentro de muchas personas porque tengo una intención. Capaz no descubriste para qué. Otra pregunta, ¿tenés un lugar dentro de la iglesia? ¿Pensás que que jugás un papel dentro de la iglesia? ¿Tenés un rol dentro de esta iglesia? Y si no tenés el rol, te vuelvo a repetir, Dios tiene una intención. Y esa intención es que vos seas parte de esta comunidad, en la que todos somos diferentes y somos muchos. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Dios tiene una intención? Que Dios tiene un propósito. Entonces Dios dice, ustedes son muchos, son todos distintos, los puse para que estén en comunidad, porque yo tengo con todo esto un propósito. Entonces queda resumido de la siguiente manera, no, ahora más adelante lo vamos a ver. Avanzamos, versículo 20. Pero ahora son muchos, de vuelta, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, muchos en comunidad. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y acá, podremos empezar a vislumbrar un poquito cuál es el propósito del que se refiere Dios. Son todos distintos, son muchos en comunidad porque tengo un propósito. Y más o menos empezamos a vislumbrar el propósito, pero vamos a ir tratando de aclarar este propósito lo más posible a lo largo del tema. Y lo primero que quiero mencionarles acá es, hay un dicho muy conocido que dice así, ¿no? Yo lo corregí un poquito para que sea un poco más coherente con lo que estamos leyendo en estos textos. Somos pocos, nos conocemos mucho, ¿no? A ver, Dios, déjame ver si entiendo bien tu plan. Vos agarraste un montón de gente toda diferente. Un montón de gente toda diferente. Y la pusiste en comunidad. Y ahora tenés un propósito para eso. ¿No es eso acaso la fórmula del desastre? Una cantidad de gente que piensa diferente, llena de opiniones, de formas de ver las cosas, y encima somos un montón. Es mucho más fácil trabajar cuando todos piensan lo mismo y nadie discute nada. Y Dios dice, mira, yo tengo un propósito, y en ese propósito estoy contando con que todos sean distintos y que sean muchos. ¿Y saben qué? Con ese propósito, además, los débiles son los más necesarios. Y si no entendés cuál es el propósito de Dios, no vas a entender tampoco por qué los débiles son los más necesarios, por ejemplo. Dios dice, en mi iglesia, el ojo no le puede decir a la mano no te necesito. En mi iglesia, el más débil es el más necesario. Somos muchos y somos distintos y estamos acá con un propósito. Y ese propósito empieza a tener que ver con cosas como esta. El más débil es el más necesario. Sí, está bien, Gabo. Hace un tiempo tuvimos el privilegio de conversar y que una persona muy querida para nosotros, Sergio Belino, nos oriente un poquito. Y él nos decía, la iglesia funciona como un barril de los que están hechos con duelas. Y la iglesia va a tener la capacidad que esté a la altura de la duela más corta. Y eso es algo parecido a lo que Pablo nos está diciendo. El más débil va a marcar el techo de tu iglesia. Y Pablo te dice acá, y Dios te dice acá, en mi iglesia el más débil es el más necesario. El más débil es el más necesario. Hay que fortalecer al débil, porque si no fortalecemos al débil, esta iglesia
No va a crecer más por más altas que sean las otras duelas. Y no está en que uno podría decir, bueno, pero es uno el débil que está por ahí, ya está, no importa que se maneje, ¿no? Pero no es así. No es así porque no se trata de cuántos son los que son débiles dentro de la iglesia. Se trata de la actitud de una iglesia que cuando ve que hay una persona más débil, ahí es donde se centra toda la atención. Dios dice, son muchos, son distintos, tengo un propósito. Y ese propósito tiene que ver un poco con que cuando hay alguien que está débil, toda la atención se centra ahí. Que se fortalezca solo, podría decir uno. Que vaya, que lea la Biblia, que ore más, ¿sí? Porque eso es lo que le falta. Le falta que no está haciendo su culto personal. Que vaya, que se fortalezca y que venga más. Ilumínalo, diría Claudio, mi amigo acá. Señor, ilumínalo o elimínalo. ¿No? Pero no. Dios dice, no, esa actitud no. ¿Cómo que se fortalezca solo? Al débil, ahí vamos y lo fortalecemos. ¿Vos querés que esta iglesia sea la iglesia de Dios? Al más débil, vamos y lo fortalecemos. Ahora vamos vislumbrando un poquito más entonces qué tiene que ver este propósito, ¿no? Ahí está lo que veníamos hablando. Y vamos a pasar al versículo 23. Y acá se pone más interesante la cosa. Aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Quién es el menos digno? Y fíjense que Pablo no dice que hay personas menos dignas que otras, dice los que nos parecen menos dignos. Y yo les pregunto, en esta comunidad en la que Dios nos puso para que convivamos, ¿quiénes son menos dignos? Quizás es alguien que se equivocó feo. Quizás alguien que se mandó una macana importante. Quizás sos vos que estás escuchando y decís no soy digno. Yo soy el menos digno de esta iglesia. Mirá lo que hice. Él no es digno de estar acá. Mirá lo que hizo. Mirá lo que está haciendo con su vida. No es digno de estar acá. Y Dios te dice, bueno, ¿todavía seguís interesado cuál es el propósito? ¿Todavía seguís interesado cuál es? ¿Cómo quiero yo mi iglesia? ¿Todavía seguís interesado en conocer cuál es la iglesia de Dios? Bueno, en la iglesia de Dios, el más débil, el menos digno, es el que se lo trata con más dignidad, se lo viste con más dignidad. Al menos decoroso es el que se le viste con más decoro. Y Dios dice, al quien le dio más honor, más abundante honor, al que le faltaba. Así se maneja Dios. Así se maneja Dios. Y el propósito de Dios va quedando cada vez más claro. Son distintos, son muchos, están en comunidad, tengo un propósito y va quedando cada vez más claro. Este propósito tiene que ver con que al más débil lo fortalecemos, tiene que ver con que al menos digno lo vestimos con más dignidad, al que le falta honor le damos más abundante honor. Y así se maneja Dios. Versículo 25. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tiene este propósito? ¿Para qué? Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¡Qué increíble! Entonces ahora, ¿sí? En la siguiente aparece un nuevo concepto. Dios dice, son muchos, son todos distintos. Los puse en comunidad. Tengo un propósito y ese propósito tiene como resultado que no haya división. Tiene como resultado la unidad. Y saben, ahora sí, esta unidad rompe y destruye esta fórmula para el desastre. Porque somos demasiados y somos todos distintos. Y tenemos que convivir.
¿Vos querés que esta no sea una fórmula para el desastre? Bueno, entonces, fíjate y preguntale a Dios cuál es el propósito. Y el propósito de Dios tiene que ver con fortalecer al débil, con vestir más dignamente al menos digno, con darle más honor al que le falta. Esta unidad es fruto de ese propósito. Y el versículo 26 y 27 concluyen diciendo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Vos querés que esta no sea la fórmula para el desastre? ¿Querés que esta sea la iglesia de Dios? Bueno, el propósito de Dios tiene que ver totalmente con esto. Con el otro, no conmigo. Y esto es interesante porque yo les puedo preguntar a ustedes, y la respuesta más común a esta pregunta creo que todos, bueno, la mayoría la vamos a tener en cuenta. ¿Para qué formamos parte de la iglesia? ¿Para qué formás parte de una iglesia? ¿Para qué trabajás en la iglesia? Y muchos van a decir, para servir a Dios. Acá estoy, sirviendo al Señor. Yo formo parte de la iglesia para servir a Dios. Bueno, déjame decirte que la forma de servir a Dios es sirviendo justamente a los demás. Dios dice, el propósito de mi iglesia, el propósito de la iglesia de Dios, es que cada uno esté enfocado en el otro. Ni bien viste a alguien más débil, ahí vas y lo fortaleces. Si hay alguien que cayó, alguien que se equivocó, alguien que se mandó una macana, a él le das más dignidad. No dice a él vas y lo amonestás y le decís todo lo que hizo mal y después le decís lo que tiene que hacer para volver a ser parte de la iglesia. No, a él lo tratás con más dignidad. Al que perdió el honor completamente, a él le das más abundante honor. Ahora, entonces, ¿dónde está el foco en la iglesia de Dios? Y esta es una pregunta que voy a hacer que es un poco capciosa, porque si la iglesia no es para mí, si el foco no está en mí, y con lo que hemos visto, el propósito de Dios y todo, ¿dónde está el foco en la iglesia de Dios? Y muchos podrían responder, en los demás. Ojo con esa respuesta también. Y ahora vamos a ver un poquito más. ¿Saben? El sistema de Dios versus el sistema de Satanás. Esto es algo que no digo que es vital, pero a mí me cambió la vida completamente entender esto. Me cambió completamente. Dios tiene un sistema, ¿sí? Un sistema basado en el cual se vive en el cielo y donde Él quiere que acá también vivamos, basados en ese sistema. Y como contraparte, Satanás tiene otro sistema que puso para confundirnos, para engañarnos, para alejarnos del sistema que tiene Dios. Y ¿saben? Satanás te dice lo que está en negro ahí. Los demás, para mí. Ahí soy feliz. En otras palabras, Satanás te dice, la felicidad está en lo que vos puedas obtener de los demás. O de lo demás. Satanás te dice, la felicidad está en lo que vos puedas obtener en cuanto a dinero, en cuanto a bienes materiales. Si vos tenés una casa tuya, vas a ser más feliz. Y si tenés un auto más nuevo, vas a ser más feliz. Y si tenés dinero, vas a ser más feliz. Y ustedes dicen, bueno, pero esas son todas cosas, es vanidad, pura vanidad. Sí, es verdad. Bueno, pero Satanás también te dice, si te llevas bien con tu esposa, vas a ser feliz. Si tenés un lindo grupo de amigos, vas a ser feliz. ¿Sabes qué? La felicidad la vas a encontrar en tus hijos. La felicidad la vas a encontrar en tus amigos. La felicidad la vas a encontrar en tu familia. ¡Ja! Y ahí se pone más engañosa la situación. Porque si yo les digo, ¿la felicidad la vas a encontrar en el dinero? Y me van a responder, no. Ahora, ¿la felicidad la vas a encontrar en tu familia? Ojo, Satanás te quiere engañar y te dice,
Mira, el sistema es así. Vas a tener felicidad cuando obtengas lo que vos querés de los demás. Y no se trata de cosas malas, no se trata de que si yo le hago algo malo a alguien, ahí voy a ser feliz. No, no, no. Se trata de que si el otro me da lo que yo estoy esperando que me dé, ahí voy a ser feliz. Y Dios te dice, mira, el sistema sobre el cual funciona el reino de los cielos, el sistema sobre el cual se mueve el universo y el sistema sobre el cual yo quiero que funcione la iglesia de Dios, es así. Yo vivo para los demás. Y entonces soy feliz. Pero ahí entramos en otra disyuntiva. ¿Puedo vivir para los demás y no ser feliz? ¿Qué piensan? ¿Puedo dedicar mi vida a vivir para los demás y no ser feliz? Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que puede dedicar su vida a la actividad misionera y no ser feliz. Yo puedo ver que existe gente que dejó todo, dejó su trabajo, dejó su familia, dejó todo para dedicarse a una obra benéfica y no es feliz. Por eso yo le hice la pregunta, en la iglesia de Dios, ¿dónde está el foco? Quedó claro que el foco no soy yo, que me tengo que estar fijando completamente en el de al lado. Pero ¿dónde está el foco? ¿En los demás? Ojo, el sistema de Dios funciona así. Yo te creé para que vos encuentres la felicidad y seas más feliz mientras vivas para los demás. Pero el foco no está en los demás. El foco claramente está en Jesús. Y hay un texto que lo saqué de la nueva traducción viviente. Y fíjense lo que dice Filipenses 2 al 8. Y leámoslo con solemnidad. Fíjense qué hermoso este texto. Entonces, dice Jesús, Pablo en realidad, dice Pablo, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En el sistema de Dios el foco está en Jesús. Y Pablo te dice, tené la misma actitud que tuvo Él, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. ¿Qué marca la diferencia? Entonces, en vivir para los demás. ¿Qué marca la diferencia? Dios te dice, en el sistema que usamos en el reino de los cielos, todos vivimos para el otro. Y así todos somos felices. Pero porque el centro de todas las cosas es Jesús. Porque el centro de todas las cosas es Dios. ¿Y saben qué hace Dios? Dios vive para los demás. Alguna vez me preguntaron cuando era más chico, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Porque una persona cercana a mí estaba con esta inquietud. ¿Todo bien con la iglesia, con Dios? Y yo estoy dedicando, nunca hice nada malo, todo lo hice porque quiero ir al cielo y de repente me planteé esta duda. No sé si quiero ir al cielo. ¿Vivir eternamente en el cielo? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Y me preguntó, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a adorar a Dios por la eternidad. Pero yo no quiero adorar a Dios por la eternidad. La eternidad es un montón de tiempo. ¿Y qué ahí adorando a Dios todo el tiempo? No sé si tengo tantas ganas de ir al cielo. La adoración
tiene que ver con contemplarlo a Él. ¿Y qué pasa con lo que contemplamos? En eso nos transformamos. La Biblia dice que contemplando a Jesús vamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso lo vamos a adorar por la eternidad. Porque contemplando a Él por la eternidad, vamos a poder transformarnos en lo que Él es. ¿Y sabes qué? En el sistema de Dios, que es ese, el que primero vive acorde a ese sistema es Él. Porque no sería justo y no sería lógico que el rey te pida que vos vivas así y a cambio que todos vivan para Él. No sería justo que Dios diga, ustedes tienen que vivir para los demás, pero respecto a mí, ustedes tienen todos que vivir para mí. No sería lógico, no tendría sentido. Dios te dice, yo quiero que vos vivas así porque yo soy así y porque yo vivo así. Y si tenés alguna duda, míralo a Jesús, el Rey del universo. En el reino de Dios, si es necesario, sus soldados morimos por Él. Amén, dirían muchos, ¿no? No. Capaz que sí, está bueno, está lleno de mártires la Biblia y la historia. No. Lo glorioso del reino de Dios y del sistema de Dios no es eso. Lo glorioso del sistema de Dios es que en el reino de Dios, si es necesario, el rey muere por sus soldados. Esa es la parte que emociona del Evangelio. En el sistema de Dios, en el reino de Dios, el rey viene y te lava los pies a vos. Ese es el sistema de Dios. Así Dios quiere que conformemos la iglesia de Dios. Quiero que vivas para los demás y que tu foco esté en Jesús. De esa manera vas a contemplarlo a Él y te vas a parecer cada vez más a Él y como resultado de eso vas a enfocarte cada vez más en los demás y a dedicarte a servir a los demás y como resultado de eso vas a ser cada vez más feliz. Porque así es el reino de Dios. ¿Cómo es tu religión? Ahora te pregunto, yo te estoy tratando de mostrar cómo es la iglesia de Dios. Así es la iglesia de Dios. Ahora te pregunto, ¿cómo es tu religión? ¿Cómo te la vendió Satanás a tu religión? ¿Cómo te la vendió? Satanás te dijo, ¿vas a ser feliz cuando encuentres a la pareja ideal? Si es de la iglesia, mejor. Satanás no usa el ejemplo, vas a ser feliz cuando encuentres una pareja que sea mundana y que esté perdida, ahí vas a ser feliz. No, Satanás no te va a decir eso porque no te va a engañar. Satanás te va a decir, cuando encuentres una chica bien cristiana de la iglesia, con todos los principios bien, ahí, y estés con ella o con él, ahí vas a ser feliz. Mentira. Y hay una frase en la que caemos todos. Yo, en primer lugar, ¿cuántos de los que están acá, que están en pareja o alguna vez estuvieron, cuántos acá nunca le dijeron a la otra persona, me haces muy feliz? Mensajito, ay, me haces tan feliz. Me haces el hombre más feliz de la tierra. Mentira. Dios te dice, ese es el engaño de Satanás. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué Satanás te engaña con eso? Porque si dentro de un año esa persona que te hacía tan feliz te deja o te hace algo malo, tu felicidad se murió. Y Dios dice, no es así. Yo no lo establecí de esa manera en mi sistema. En mi sistema yo te hago feliz y como yo te hago feliz, vos vivís para los demás sin esperar nada a cambio de nadie. Y no me refiero a ir a alguien que está en la calle, darle un poco de comida y decirle, mirá qué cristiano que soy, no espero nada a cambio de vos. No, se trata de no esperar nada a cambio de mis hijos, de mis padres, de mi esposa, de mis amigos, de mis hermanos. Así dice Dios, esta es mi iglesia. En esta iglesia todos vivimos para el de al lado, no para mí. Y somos felices porque estamos en Jesús.
Dios es claro con esto en la Biblia. Por más que a mí me costó mucho tiempo entender esto, Dios es claro en la Biblia con esto. Y si no, vamos a ver lo que dice en Isaías, capítulo 1, versículos 11 y 13. ¿Para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién había instaurado los sacrificios? ¿Quién los había pedido? ¿Quién los inventó? Y dice, ¿para qué me sirve? Estoy hastiado, me dan asco. Y le hace esta pregunta que me encanta. ¿Quién demanda esto de vosotros, de vuestras manos? Y cualquiera diría, pero Señor, me estás cargando, vos nos pediste esto. No, yo no te pedí eso. ¿Quién te pidió? ¿Quién te obligó? ¿Quién te pidió que estudies la lección de escuela sabática? ¿Quién te pidió que vengas todos los sábados a la iglesia? ¿Quién te pidió que guardes el sábado? ¿Quién te pidió que seas una persona muy saludable que no fuma ni toma alcohol? ¿Quién te pidió? Y vos dirías, Señor, vos lo pediste, está en tu palabra. No. ¿Se imaginan que hoy Dios nos diga, estoy cansado de que estudien la lección de escuela sabática? Estoy cansado, no me gusta. Fíjense más abajo, dice, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¿Quién había establecido el tema del incienso? Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Quién había instaurado las fiestas solemnes? Ya me dan asco cuando se juntan el sábado en la iglesia. ¿Se imaginan algo así de fuerte? Es terrible. ¿Quién te pidió que vivas esta religión? ¿Saben cuántos chicos dejan la iglesia de jóvenes porque no les gusta esta religión? ¿Cuántas personas se van de la iglesia porque no les gusta esta religión? ¿Cuántos nos quedamos acá solamente por orgullo propio, por amor propio, y nos quedamos acá y somos parte de esta religión porque Dios te dice, estoy cansado de tu religión, yo no te pedí eso? Sigue diciendo Isaías, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿De qué me sirve que estudies la lección si ni te importa el de al lado? ¿De qué me sirve que vengas a la iglesia, que seas ultra saludable, que maltrates a tu esposa, a tus hijos? ¿De qué me sirve que tengas esta religión si no vas a estar enfocado en el otro? Y entonces, después de esto viene este versículo tan hermoso y tan conocido que dice, venid luego, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Con qué asocia Dios el pecado acá? Con no estar enfocado en el otro. No lo asocia, fíjense, con hacer cosas malas, con matar, con robar, con mentir, con adulterio, No lo asocia con eso al pecado, lo asocia con sacrificios vanos, ofrendas vanas, sacrificios que no sirven y con no estar enfocado en el de al lado. ¿Y cuál es la solución? La solución dice, venid luego y estemos a cuenta. Dios te dice, estoy cansado de la religión que estás viviendo. Desde hace tanto tiempo viviendo esa religión. ¿Sabes qué? A mí no me sirve que vos hagas todo eso si no te vas a enfocar en el de al lado, si no vas a estar viviendo para los demás. No me sirve.
¿Querés cambiar? ¿Querés que tu religión sea una religión viva? ¿Que te transforme? ¿Querés? ¿Saben qué es lo hermoso? Que Dios no dice, si querés cambiar, si querés ser parte de una iglesia que sea realmente la iglesia de Dios, no te dice, empezá a enfocarte en los demás, a ayudar, a trabajar, a mirar al de al lado todo el tiempo. Te dice, vení. Vení. Deja el sistema de Satanás, si es que ya te engañó. Salí de ese engaño. Vení, te quiero enseñar cómo se vive en mi reino. Vení, estemos a cuenta. Vení, pasá tiempo conmigo. Cuando me conozcas realmente vas a entender cómo vale la pena vivir. Cuando me conozcas realmente vas a encontrar realmente la felicidad, porque yo te voy a enseñar a vivir para los demás. No te pido que hagas nada ahora, te pido, vení. Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En otras palabras, si me conocieran realmente, entenderían que misericordia quiero y no sacrificio. Por eso vení. Acércate. La iglesia de Dios tiene que ver con esto, con vivir con el sistema de Dios. Y en el sistema de Dios se vive distinto a como creemos nosotros. Y hay una tríada de la religión verdadera, que la encontramos en Hebreos capítulo 10. ¿Saben? El libro de Hebreos, para los que lo han leído y para los que los han estudiado, tiene una estructura interesante. Todo el tiempo el libro dice, Dios hizo esto, por tanto, entonces, Dios hizo esto, por eso, nosotros esto. Dios hizo aquello, por eso, nosotros esto. Así es todo el libro de Hebreos. Y llegamos al capítulo 10, versículos 19. Y dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acá, ¿leyeron esto? Volvemos atrás. ¿Leyeron esto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Él? Teniendo libertad, nos dio libertad para entrar. Fíjense lo trascendente que es esto, no lo leemos como si fuera un versito, no. Nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, teniendo un sacerdote. Esto es lo que hizo Dios. Este es el Evangelio. Esto es lo que Él hizo por vos. Teniendo esto en cuenta, primer aspecto de la tríada de la verdadera religión. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primer aspecto. Este aspecto es esencial, es imprescindible. La verdadera religión tiene esto como primer punto, siempre, siempre. Segundo punto, Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Perseverar, en otras palabras. Perseverar. Permanecer. El que permanece en mí, dice Jesús, el que persevera hasta el fin. Pero fíjense esto, ¿en qué perseveramos? ¿En qué basamos nuestra confianza, nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió. Nuestra esperanza no está en que tenemos mucha fe. Nuestra esperanza está en las promesas de Él. Nuestra esperanza no está en que tenemos mucha fe en Dios. Nuestra esperanza está en que Él es fiel.
Acércate y permanece ahí. Acércate y quédate ahí. Segundo punto. Tercer punto, y acá concluimos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acércate, quédate ahí y empezá a mirar a los demás, porque Jesús es así. Si vos te acercás a Él y te quedás al lado de Él y lo contemplás a Él, automáticamente vas a empezar a encontrar la felicidad en servir a los demás. Pablo dice, no puede ser de otra manera. No te olvides, pero vos podés vivir para los demás, podés considerar a los demás para buenas obras, podés no dejar de congregarte, podés hacer todo eso, pero si no empezaste en el primer y segundo paso, acercándote a Él y quedándote ahí, no va a tener sentido y va a ser una religión que es la que Dios no quiere. Esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está compuesta por personas que se acercan a Él, que se quedan bien pegaditas al lado de Jesús y viven amando a los demás. Yo te quiero hacer una invitación en esta mañana y la invitación es a que nunca más vengas a la iglesia con las manos vacías. ¿Sabes? Si vos venís a la iglesia con las manos vacías, lo más probable es que no te vayas bendecido de la iglesia. Lo más probable, si viniste con las manos vacías, es que no te guste la predicación. O que las alabanzas estuvieron más o menos. Si venís con las manos vacías, lo más probable es que encuentres un montón de gente para criticar. ¿Cómo puede este venir a la iglesia? Mirá lo que hace en la semana y después estás sentadito ahí en el primer banco. Si venís con las manos vacías, te vas a ir lleno de crítica, con rencor, con malas caras. Ahora déjame decirte, si vos venís a la iglesia con las manos llenas, si venís a la iglesia con las manos llenas para dar, no existe la posibilidad de que no salgas bendecido de la casa de Dios. En la iglesia de Dios, todos estamos con manos llenas. Es así. La invitación en esta mañana es a que esta religión que tanto amamos, que tanto celo tenemos, la transformemos en la iglesia de Dios. Que tengamos siempre las manos llenas. ¿Fruto de qué? Fruto de que nos acercamos todos los días a Él y que nos quedamos ahí cerquita. El libro de Hebreos, al final, en el versículo 13, en el capítulo 13, tiene este texto. Después de todo lo que Dios hizo por nosotros, esta es nuestra respuesta. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y qué más? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, esta es la iglesia de Dios. Mi deseo más grande es que esta iglesia, la iglesia del parque, sea una iglesia de Dios. Mi deseo más grande es que acá, cada sábado, vengamos con las manos llenas para dar. Y que cuando salimos de acá, en la calle, a nuestros vecinos, en nuestras familias, con nuestros amigos, siempre con las manos llenas, fruto de estar cerca de Jesús. Si esa también es tu petición esta mañana, si es tu deseo, te voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a orar, vamos a cantar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entregarnos a Él, a acercarnos, a arreglar las cuentas con Él, para que esta iglesia se parezca cada vez más a la iglesia de Dios. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos toca el corazón, a mí en primer lugar. Señor, te pido que no hagamos oídos sordos a esto. Que podamos realmente acercarnos con corazón sincero.
sin vergüenza, sin culpa, sin nada, acercarnos a tus pies, quedarnos ahí, conocerte, contemplarte, transformarnos a tu imagen, Señor, y que fruto de ello podamos salir con las manos llenas, felices de servir a otros. Señor, ese es nuestro deseo esta mañana y no está a nuestro alcance si lo queremos hacer por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Solo está a nuestro alcance si nos acercamos a vos. Llámanos que al salir de acá este mensaje quede resonando en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor, y que en nuestras casas, en nuestra intimidad, en cualquier momento, tu Espíritu Santo nos llame y nos llame para que nos acerquemos a tus pies, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que hizo todo esto posible, oramos. Amén. Muchas gracias, Luis. Nos quedamos así de pie. Espero que esto haya sido el comienzo de un día cerquita de Jesús, que podamos seguir de su mano todo este día. Y vamos a cantar tu bendición. A partir de la segunda estrofa podemos ir retirándonos de adelante para atrás.